Hola a todos. Bueno, hemos tenido que recurrir a este tipo de tecnología para poder dar nuestra primera clase. Mi nombre es Ángela Sassetti y conmigo van a estar viendo dentro de la materia de metodologías de la investigación en salud, toda la parte que es informática, que es complementaria justamente a todo lo que es las metodologías de la investigación. Trabajo en la Universidad Nacional del Sur y soy docente ahí desde hace mucho tiempo y me gustaría que ustedes me cuenten, ya luego les voy a dejar disponibles dos foros en la plataforma para que podamos tener más diálogo y más comunicación. Dentro de lo que es lo que vamos a ver conmigo, tiene que ver más con algunos conceptos básicos de hardware y software, que la idea es poder empezar a hablar con la misma terminología. Ustedes saben, ustedes manejan determinada metodología cuando hablan de salud. En informática tenemos otro vocabulario que me gustaría que veamos brevemente para comenzar a hablar en el mismo vocabulario. Dentro de lo que es entonces el primer cuatrimestre, lo otro importante que vamos a ver es dentro de lo que es procesador de textos, cosa que yo asumo que ustedes ya conocen, conocen en general Word y lo manejan muy bien. Lo que a mí me gustaría es indagar más que nada en lo que yo denomino cómo lograr documentos de calidad. Esto es, cómo con todo lo que ustedes saben yo puedo obtener una monografía, un trabajo de investigación con el formato correcto para que sea entendible por nuestros colegas. Por otro lado, para poder hacer un trabajo de investigación, uno siempre se basa en bibliografía que ya está disponible. Para eso vamos a ver justamente dónde buscar, cómo buscar y cómo hacer esas referencias dentro de mi trabajo de investigación. Otra cosa que va a suceder es que probablemente envíen su trabajo a algún congreso y sean aceptados. Y eso va a implicar que tengan que hacer una presentación de ese trabajo de investigación y lo tengan que poder efectivamente transmitir de todos sus conocimientos, ¿sí? en un tiempo acotado, pero que produzca un impacto en el espectador. Entonces lo que vamos a hacer es ver, por supuesto, utilizando una PowerPoint como herramienta, de qué manera poder utilizar, de qué estrategia vamos a utilizar para que este trabajo de investigación nosotros podamos pasarlo a un conjunto de diapositivas, pero de manera tal que ustedes puedan transmitir de manera correcta y de manera contundente una noción o lo estudiado en ese paper. Para el segundo cuatrimestre, lo que vamos a hacer es ver planilla de cálculo. Ustedes saben que mucho de lo que tiene que ver con la investigación tiene que ver con la estadística, y Excel en particular para mí es un programa muy poderoso, pero que hay que aprender a utilizarlo para poder sacarle todo el jugo. Así que el segundo cuatrimestre vamos a estar trabajando de manera intensiva sobre todos los conceptos necesarios para poder realizar nuestros trabajos de investigación. Con respecto a la evaluación, eso lo iremos hablando en la medida que vaya transcurriendo el cuatrimestre y por supuesto siempre de la mano con la docente con la cual yo comparto esta materia, ¿sí? Así que siempre la nota, recuerden que va a ser única y tendrá que cumplir con las expectativas de las dos docentes para poder aprobar cada cuatrimestre. Pero bueno, entonces, comenzando un poco a trabajar sobre lo que es el hardware y software que les mencioné previamente. Antes de comenzar, lo que sí quiero que les quede claro que esto es una presentación hecha por mí, que puede tener algún error. Por supuesto, pueden escribirme si consideran que hay algo que no está adecuado. Y bueno, les doy la bienvenida a esta parte de la materia, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es una computadora, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a la cabeza? ¿Qué definición tienen ustedes de una computadora? Una definición puede ser que es un dispositivo que permite procesar grandes volúmenes de información velozmente. ¿Sí? Eso podría ser una definición. ¿Cómo funcionan las computadoras? Este señor que ustedes ven acá en pantalla, von Neumann, fue un matemático húngaro, estadounidense, inventó la arquitectura que actualmente se usa en una computadora y básicamente lo que hace es utilizar esta lógica, ¿sí? Tiene dentro de la computadora está la unidad central de proceso, ¿sí? Y tiene dispositivos de entrada, quiere decir que son dispositivos que me permiten ingresar información dentro de la computadora, y dispositivos de salida, que quiere decir que de alguna manera yo puedo obtener información de la computadora. Todo esto se conjuga con la memoria, ¿sí? Fíjense, la CPU, que no es lo que nosotros pensamos como esa armatoste que está al lado del monitor, sino es algo que está dentro de la computadora, dentro del mother, lo que se llama todo lo que es electrónico que está dentro de la computadora. No sé si alguna vez ustedes desarmaron la CPU, le sacan los 4 tornillitos que tiene detrás y entonces ustedes pueden ver la placa madre y todos los dispositivos que nosotros periféricos y demás que le conectamos, más todo lo que está dentro, está todo pegado en esa placa madre, ¿sí? Entonces, fíjense, es la componente responsable de ejecutar los programas. Está formado de una colección compleja de circuitos electrónicos. La memoria. Dentro de la memoria, nosotros en este momento lo que vamos a pensar es un lugar en donde residen los datos y programas. Esto es cuando ustedes ejecutan un programa, ¿sí? Ese programa está en ejecución en la memoria, en esa memoria, ¿sí? Los programas se ejecuta el procesador central. La memoria es una secuencia de celdas de almacenamiento, ¿sí? Es la tecnología que utiliza para almacenar la información. Los dispositivos de entrada, ¿sí? Como les comentaba, son aquellos dispositivos que se conectan a la computadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, monitor, teclado, el mouse, impresora, y estoy segura de que a ustedes se les ocurren varios más. Y como dispositivos de salida muestran información hacia el exterior. Por ejemplo, el monitor, el parlante, la impresora, puede ser un plotter. ¿Sí? Otro científico, dentro de todos los científicos muy importantes que han habido para el desarrollo de la tecnología que hoy utilizamos, es Alan Turing. ¿Sí? Alan Turing fue un inglés, matemático inglés, que bueno, él se dedicó a la parte de encriptación, a todo lo que tiene que ver con la computación. Y fíjense qué interesante esto que yo les dispongo acá. Esto es una frase que es muy interesante. Dice: una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Alan Turing en particular fue una persona que dio un impacto, bases profundas en lo que hoy utilizamos como computadora, ¿sí? En particular, yo no sé si han visto la película, pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial trabajó justamente en descifrar los códigos nazis con una máquina que él creó, que se llama Enigma, y que lo que pasaba era que ellos cambiaban el código de ese mensaje que venía encriptado cada 24 horas. Entonces tenían exactamente 24 horas para encontrar lo que codificaba la frase, para poder desencriptarla y saber qué era lo que decía, ¿sí? Entonces fíjense que gracias a ese gran trabajo que hizo él en conjunto con otras personas, se estima que acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años, ¿sí? Con, por supuesto, todo lo que eso conlleva.
Y en particular, además, desarrolló el test de Turing, que bueno, es muy utilizado en lo que es el campo de la inteligencia artificial. Y acá les dejo The Imitation Game, en inglés, creo que en español se llama Enigma, la película, en donde justamente habla un poco de la vida de Alan Turing y bueno, su fallecimiento repentino. Entonces, acá está la CPU que todos conocemos, pero que no es CPU, ¿sí? Fíjense, ahí está el procesador. Entonces, nosotros si desarmáramos nuestro gabinete, lo que encontraríamos, ¿sí? Esto yo le llamo gabinete, ¿sí? Lo que encontraríamos es una placa madre y ahí pegado todos los componentes fíjense la tecnología, ¿sí? Esto ya era pequeño en su momento. Imagínense todos los dispositivos que nosotros estamos utilizando en estos momentos, mismo un celular, el tamaño que tiene, ¿está bien? Pero bueno, la computadora, que esto nosotros lo conocemos como de escritorio, fíjense que tiene la tarjeta madre, como decíamos, donde va conectado lo necesario para que la computadora funcione, por ejemplo el procesador, ¿sí? Que es el que justamente procesa toda la información que nosotros le damos. Dentro de lo que es memoria, nosotros ahí vemos lo que se llama módulos RAM, ¿sí? La memoria RAM, que es la memoria que cuando, yo estoy segura que les ha pasado alguna vez, si ustedes están trabajando, por ejemplo en Word, y están escribiendo y de repente se corta la luz, todo lo que vos no hayas guardado, ¿sí? Se pierde. O sea, vos volvés a reiniciar la computadora y esa información última que no grabaste no va a estar, en principio. Esa memoria RAM es donde se almacena justamente entonces todo lo que vos tenés en ejecución, todos los programas que vos tenés en ejecución en ese momento, ¿no? Bueno, después tenés lectores de DVD, de CD, no sé si todavía lo siguen agregando, creo que no, y tal vez disco duro, ¿sí? El disco duro, entonces ahí sí es donde efectivamente se guarda toda la información, o sea, todos los datos y todos los programas que nosotros utilizamos están guardados en el disco duro. El disco duro en particular, la particularidad que tiene es que no se pierde la información. Bueno, después tenés del ventilador, le podés conectar, bueno, como dice ahí, tenés puertos de USB para conectar otros dispositivos, y la fuente, que es lo que hace es refrigerar nuestra computadora. Pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se representa la información en la computadora? ¿Cómo se imaginan ustedes que está guardada la información en el disco rígido? Bueno, justamente como todo lo que estamos viendo hasta este momento es toda información eléctrica, ¿sí? Eso significa que lo que reconoce en principio nuestra computadora es alta y baja de tensión, por ejemplo, ¿sí? Presencia o ausencia de tensión. Entonces esto es traducido por sistema binario a ceros o unos. 0 o 1. ¿Sí? Entonces, estamos manejando un vocabulario diferente. ¿Sí? A la computadora, básicamente, lo que reconoce son presencia y ausencia de tensión, que lo que se hace es traducirlo como 0 o 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Para nosotros esto no, bueno, es complicado, es muy engorroso. Fíjense que con 0 o 1 solamente podemos mantener nada de información, con lo cual lo que ha venido pasando todo este tiempo es que se han ido agrupando estos bits, por ejemplo un byte, ¿sí? Fíjense que en cantidad de bits, digamos, es 2 al cubo, que es igual a 8 bits. 8 bits significa que son 8 lugares que pueden estar completados por ceros o unos. Esto luego va a ser equivalente a una letra o a un número o a un símbolo.
y después agrupado, ¿sí? Vamos a ver lo que es una frase, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes vean cómo ha ido progresando increíblemente en muy poco tiempo la cantidad de información, de bytes, ¿sí? Que puede albergar un dispositivo, ¿sí? Fíjense, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. De ahí en más, es prácticamente difícil, muy difícil de entender toda la información, de comprender, digamos, toda la información que puede albergar, ¿sí? Ahí yo les puse algunos ejemplos como para que ustedes lo puedan dimensionar, pero es increíblemente, digamos, es lo que se necesita en estos momentos para poder albergar toda la información que se ha desarrollado en estos últimos 20 años, ¿sí? A partir del advenimiento también de Internet. Pero ¿qué pasa? Digamos, todo esto no nos sirve, no es suficiente, ¿sí? Entonces, lo que yo les muestro acá es que de este sistema binario, fíjense que tenemos 2, 4, son 6 bits, ¿sí? Esto es solamente una muestra, pero para que vean, el código ASCII aparece para poder hacer un puente entre lo que entiende la computadora y lo que entiende el humano, ¿está bien? Fíjense que lo que hace es en el binario, si ustedes ven un 000001, en realidad está traducido a una letra que es la letra A. Entonces el código ASCII lo que hace es hacer un macheo, ¿sí? Entre el código binario y la letra o el símbolo que nosotros sí podemos entender, ¿está bien? Ahí les dejo la tabla de caracteres, que es la más completa, ¿sí? Con todos los símbolos que utiliza, que puede entender la computadora, ¿sí? Por otro lado, esto también se desarrolla porque en un principio distintos fabricantes hicieron distintas máquinas, distintas computadoras, y después, como cada una tenía un código distinto, no se podían entender, había que hacer una traducción entre medio para que se entendieran, entonces lo que se hizo fue un estándar. Pero y entonces, después de haber hablado todo esto, si ustedes tuvieran que definir qué es hardware y qué es software, ¿cómo lo podrían definir? ¿Qué es hardware? Hardware podríamos decir que es todo aquello que podemos tocar, ¿sí? El monitor lo podemos tocar, el mouse lo podemos tocar, el teclado lo podemos tocar, entonces eso va a corresponder a lo que es hardware. Y software es todo lo que vamos a encontrar ya instalado dentro de nuestra computadora, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿cuáles pueden ser? Bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, software es todo lo que nosotros tenemos instalado cuando prendemos nuestra computadora, ¿sí? Es más, de hecho, el primer software que vemos cuando prendemos una computadora, ¿cuál es? Bueno, en general el Windows. El Windows es el primer programa de software, el primer software que nosotros encontramos, ¿sí? Fíjense dentro de lo que es software, que podemos hablar, a ver, de todos esos logos, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Sí? Podríamos decir de que hay navegadores, ¿sí? Acá está el Chrome, el Mozilla, un antivirus, el AVG, este es un sistema operativo, Android, ¿qué más? El Facebook, PDF, Bueno, todas estas preguntitas yo luego se las voy a dejar para que ustedes las contesten. Y ahora brevemente, simplemente hablar sobre algunos hitos que han permitido llegar a lo que conocemos hoy, ¿sí? En muy poco tiempo, o no, pero yo diría que en los últimos 20 años realmente hubo un boom muy importante con respecto a, bueno, la transformación, digamos, de los dispositivos
dispositivos de muy gran tamaño a dispositivos más pequeños, como puede ser una notebook, una tablet, un celular, sumamente poderosos. Y bueno, todo el software que se ha desarrollado en todo ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si les preguntara qué es un lenguaje de programación, ¿qué es lo que se imaginan ustedes? Un lenguaje de programación es justamente un programa que me permite crear otros programas, ¿sí? Programas viejos son Basic, Pascal, bueno, utilizados hace bastantes años. Fortran tienen versiones nuevas, todos tienen versiones nuevas. Lo que ahora podemos hablar ya en lo que es programación web, PHP, podemos hablar de muchos lenguajes muy poderosos, ¿sí? Entonces fíjense acá, en 1950 dice se crea el primer lenguaje de programación Fortran, que es Formula Translator, ¿sí? Traductor de fórmulas. Y International Business, o sea, IBM, lanza su primera computadora digital. 1950. En 1960 dice acá, Dataphone, el primer módem comercial, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes lo que es un módem, ¿sí? Hace algunos años atrás, bueno, tal vez ustedes sean muy jóvenes, pero en la década de los 80, cuando vos querías poder comunicarte con otra persona, ¿sí? Que estaba en otro lugar, no necesariamente acá en Bahía o en algún otro lugar, necesitabas poder tener acceso a la red, digamos, y en ese momento, no sé si se acuerdan que era por la línea telefónica y hacía todo un ruido tremendo hasta establecer contacto con la otra persona que estaba haciendo lo mismo, ¿sí? El módem en realidad lo que permite es, justamente como tenemos, desde un lado tenemos tecnología digital que es la computadora y del otro lado tenemos la telefonía que es tecnología analógica, el módem lo que hacía era de traductor de la información que venía digital a analógica y a la inversa. Aparece el primer videojuego, dice el equipo liderado por varios fabricantes de computadoras y el Pentágono desarrollan COBOL, que ese es otro lenguaje de programación, hoy muy utilizado también. Algo que van a notar en la historia, si es algo que les interesa, es que la mayoría de los avances fuertes tecnológicos siempre va a haber el Pentágono o algo del militar, digamos, detrás. Acá tienen lo del código ASCII, ¿sí? Que yo les comentaba, que permite que máquinas de diferentes fabricantes se puedan entender. Y también se crea el lenguaje BASIC, ¿sí? Que también es un lenguaje de programación fue muy utilizado. Esta pregunta acabo de respondérselas, pero bueno, básicamente siempre detrás de un avance tecnológico hay algún interés militar, digamos, detrás. 1970, ¿sí? Dice, se desarrollan los circuitos integrados. ¿Qué fue lo que permitió los circuitos integrados? Lo que permitió fue pasar de una computadora de grandes dimensiones, o sea, estamos hablando de, digamos, anteriormente, ¿quién tenía acceso a una computadora? Solamente, por ejemplo, bancos o laboratorios y ubicados espacialmente medían muchísimo espacio, ¿sí? Y lo único que hacía era capaz tener la posibilidad de hacer cálculos más rápidos, nada más. Siempre estaba atendido por alguna persona que digamos, entendía ese lenguaje que usaba esa computadora, que era muy rudimentario. Al desarrollarse el circuito integrado permite, ¿sí?, que se pueda achicar de manera muy importante toda esa aparatología, poder disponerla, ¿sí?, en lo que nosotros hoy conocemos como la placa madre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Se logra abaratar costos, claramente, y
bueno, aumenta la capacidad de procesamiento y se reduce el tamaño de la computadora. El abaratamiento lo que permitió fue que esa computadora, que antes era accesible por grandes empresas o industrias, ahora fuera accesible, ¿sí?, por una persona común y corriente. ¿Sí? Y eso logra que la computadora o la de escritorio, ¿sí?, la que nosotros conocemos como de escritorio, sea más permeable y pueda venderse a mayor cantidad de personas. Obviamente siempre hay un tema económico detrás, ¿no? Aparejado a todo esto aparece el microprocesador, que es, bueno, yo no me voy a meter en ese diálogo, ¿no? Pero digamos, es justamente el corazón de la computadora y es el que procesa absolutamente toda la información dentro de la computadora. ¿Qué son otras cosas que aparecen en 1970? El primer virus informático, ¿sí?, que lo único que hacía era aparecer en pantalla un mensaje, ese mensaje que está ahí, I'm a creeper, catch me if you can. Aparece el primer robot, ¿sí? Y en particular aparece ARPANET. ARPANET, ¿sí?, es 4 universidades norteamericanas en conjunto con el Departamento de Defensa arman este proyecto ARPANET, que la intención era poder comunicar las 4 universidades, poder comunicarse sin que, si digamos hubiera algún problema de comunicación entre alguna de ellas, las otras igualmente pudieran estar comunicadas. Fíjense que les estoy hablando en 1970 ya de un avance bastante importante de lo que después nosotros podemos conocer como Internet. Las computadoras, bueno, y aparecen las computadoras personales, todo esto, por supuesto, con respecto, tiene que ver con la disminución, la aparición de los circuitos integrados y la posibilidad de achicar justamente el tamaño de estos dispositivos. Y aparece esos disquitos que vemos ahí a la izquierda, los floppy disks. Bien, en 1980, bueno, Seagate, que es una marca muy conocida, desarrolla el primer disco rígido para las microcomputadoras, ya no son computadoras, recuerden que a partir de la década del 70 se logra achicar la tecnología, con lo cual en este momento estamos hablando del disco rígido, que conocemos nosotros ahora mismo, que permite guardar X cantidad de información. IBM introduce lo que es la personal computer y aparece el MIDI, ¿sí?, para escuchar música, ¿sí?, como interfaz digital de música. Acá dice Macintosh, la primera computadora con mouse e interfaz gráfica, ¿sí?, que bueno, es justamente un gran cambio. Y bueno, los insto a que googleen el primer mouse para que vean la dimensión que tenía. Fíjense el monto de esa computadora, ¿sí? Fíjense que no era, en ese momento, no era accesible para cualquier persona. Y aparece el CD-ROM. ¿Qué es un disco rígido? El disco rígido es justamente un disco que está organizado, ¿sí? No es cualquier disco, es un disco que pueden pensarlo, para que se den una idea más acabada, en un disco de pasta que ustedes colocan y empieza a girar, y después tienen un brazo, ¿sí?, que se apoya sobre el disco y ejecuta o muestra la información, ¿sí?, que por ejemplo en un tocadiscos sería música. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí?, solo que permite guardar información y poder volver a buscarla y disponerla. Pero para que se den una idea más o menos de cómo funciona. En 1980, dice, se desarrolla el sistema operativo MS-2
porque hasta ese momento no tenían, las computadoras no tenían sistema operativo, y por eso, esto que les comentaba, había siempre una persona especializada, que seguramente ganaría muy bien, que era la única que tocaba la computadora, porque era la única persona que podía entender, ingresar la información y obtener el resultado, ¿sí? Con el desarrollo de un sistema operativo, lo que permite es, el sistema operativo funciona de alguna manera como una interfaz entre la tecnología que tiene la computadora y lo que el usuario quiere desarrollar en la computadora. Aparece la primera planilla de cálculo, que se llama Lotus 123, desarrollado por IBM. Primera computadora personal con interfaz gráfica por Apple. Microsoft anuncia el lanzamiento se anunció el procesador de texto Word y el lanzamiento del sistema operativo Windows. Siempre hubo ahí como, digamos, siempre una corrida entre los sistemas operativos y el software que podía necesitar el usuario para captar usuarios, claramente, entre Apple y Microsoft. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes habrá usado esto. No creo, o puede ser que sí. Pero ya llegamos a los 90. En los 90 las cosas cambian bastante dramáticamente. Esta persona que vemos acá se llama Tim Berners-Lee y fue el que desarrolló HTML, que permitió el nacimiento de la WWW o World Wide Web. O sea, este lenguaje lo que permitía era poder hacer, fíjense que ahí a la derecha arriba pueden ver la estructura básica del lenguaje, ¿sí?, de programación, y que te permite que vos la información que la dispongas de esa manera la podías colgar de la www para que otras personas la pudieran ver. Apple presenta Newton, es el primer Personal Digital Assistant, el primer PDA, primer navegador, o sea, aparejado todo esto. Si yo tengo un montón de información de alguna manera en la web, de alguna manera tengo que poder buscarla para poder leerla o descargarla, y para eso aparece el primer navegador o browser, ¿sí? En ese caso fue el Netscape Communicator, bueno, muy utilizado en esa época. Algo muy interesante, o por lo menos por eso lo quise incluir, es que Toy Story es el primer largometraje enteramente generado por computadora. Y me pareció que eso marcó un hito muy importante para 1990, para esa década. Esto es algo muy interesante. Tim Berners-Lee, él entiende que la World Wide Web o la Internet tiene que ser para todos, y todo el mundo tiene que poder acceder, y que no tiene que haber ningún tipo de ningún juego con respecto a esto. Entonces él crea el World Wide Web Consortium, que es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la WWW a largo plazo, ¿sí? Lo que se hace es intentar proteger siempre al usuario con respecto de posibles abusos. Fíjense que hace un momento yo les hablaba de que las primeras veces que uno se comunicó por internet, digamos en la década de los 80, era a través del cable telefónico, de la línea telefónica, y cómo ha ido evolucionando esto hasta llegar en largos tendidos de fibra óptica, y en este momento ni siquiera tener que tener conectado nuestro dispositivo para poder acceder a internet, ¿sí?, con un módem que tenga Wi-Fi directamente. Así que bueno, es algo muy interesante porque ha pasado en muy poco tiempo realmente. Esto es algo para que ustedes tengan en cuenta, para que siempre sean críticos respecto a lo que pasa con respecto a la tecnología. Acá les traigo algo que se llama Net Neutrality. Es un principio, dice, por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma, indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, la página web, la plataforma o aplicación a la que accedan.
ni según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el acceso. ¿Sí? Sin embargo, el 14 de diciembre del 2017, Estados Unidos dio de baja esta regulación que permite el tránsito libre por la web. ¿Sí? Esto es algo para tener en cuenta porque justamente lo que lograba es una paridad con respecto a lo que yo posteo, digamos, en la web y cómo se accede a esa información. Y a partir del advenimiento de Internet, todo lo demás se fue empoderando y fue creciendo de manera increíble. Y acá lo que les dejo es no solo lo que es hardware, sino la cantidad de programas y sitios con información muy relevante y que te permiten además compartir información como puede ser YouTube. Como todos estos programas son accesibles y han permitido un crecimiento realmente increíble de la tecnología. Como decir, me gustaría decirles un montón de cosas más, pero la clase se termina aquí y lo que me gustaría que ustedes me respondan, yo ya les voy a dejar todo lo que es la parte de participación de parte de ustedes en el Moodle de la plataforma, ¿sí? Es que me gustaría que dediquen un momento a pensar dónde ven la tecnología aplicada en salud, o sea, en el trabajo que ustedes realizan o van a realizar, dónde ven el impacto de la tecnología, ¿sí? Bueno, es todo por hoy, espero nos veamos, aunque sea virtualmente prontito, y bueno, nos vemos en la próxima semana. Gracias por estar aquí.